Vamos a hablar a través de Lucas 15 sobre otro tema importante, sobre el cual la iglesia también tiene algo que decir. Es muy interesante, si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta de algo, que cuando Jesús hablaba, las personas escuchaban. De hecho, si algo caracterizó la enseñanza de Jesús fue la manera en que él enseñaba. La gente decía que él enseñaba con autoridad, no como los maestros religiosos. Así que la gente quería escuchar el mensaje de Jesús. Y aquí en Lucas 15 se nos narra que en cierta ocasión Jesús estaba predicando, pero en lugar de verse rodeado por personas normales, se encontró rodeado por cobradores de impuestos. Y bueno, yo creo que hasta ahí todo normal. Aunque a nadie le gusta pagar impuestos, no es como que a la gente que trabaja en el SAT la veamos como feíto, ¿no? Como si tuvieran algún tipo de plaga. Pero los judíos sí. ¿Por qué? Porque para un judío, otro judío que recaudaba impuestos era poco más que un traidor, ¿verdad? Era alguien que se había rebelado no solamente contra Dios, sino contra su nación y que recolectaba impuestos pues para los enemigos. Así que Jesús se ve rodeado de esos recaudadores de impuestos y también dice el texto que estaba rodeado de pecadores. Y obviamente los religiosos en el tiempo de Jesús, cuando vieron que este rabino estaba enseñando a esta gente y recibiéndolos, pues se indignaron. En los primeros versículos leemos que empezaron a murmurar entre ellos. Este hombre, o sea, ¿qué clase de hombre es este que recibe a los pecadores y come con ellos? En otros pasajes vemos que incluso le cuestionaban a los discípulos. ¿Ese es su maestro? O sea, miren con qué tipo de gente, come, con qué tipo de gente se relaciona. Y por supuesto a Jesús estos comentarios poco le importaban. Pero surge aquí una pregunta interesante. ¿Por qué los pecadores se acercaban a Jesús? No es común, por cierto, que la gente que se sienta pecadora se acerque a grupos religiosos o a grupos donde les dicen que están cometiendo o haciendo algo incorrecto. Pero en el caso de Jesús era como un imán. Atraía a ese tipo de personas y los escuchaba. Realmente los seres humanos tenemos una necesidad en el alma muy grande de perdón. No sabemos qué hacer con la culpa, con el dolor, incluso con los sentimientos de odio propio. Hay una tensión muy real como humanos, y para muchos, por cierto, entre lo que quisieran ser y lo que son. Hay un conflicto entre lo que quisieran lograr y lo que realmente a diario pueden vivir. Hay un grito común que vemos no nada más en toda nuestra literatura, sino en nuestras películas, nuestra música, ¿no? Es libertad. Queremos libertad. Ahora, Dios sabe por qué, pero Jesús no únicamente sabe por qué, él experimentó por qué en su humanidad, él entiende y por lo tanto la iglesia, en extensión, también tiene una respuesta respecto a qué hacer con esos sentimientos de culpa, con el perdón, con el querer realmente ser libres. Y en esta historia, en Lucas 15, a partir del versículo 17, es donde vamos a leer, Jesús comienza a contarles a estas personas rodeados de pecadores y de gente que se creía perfecta. Él empieza a contar tres historias. Nos vamos a enfocar en la tercera historia. Es una historia que yo creo hemos escuchado todos. Es la historia del hijo pródigo o la historia del hijo perdido. La parábola se le conoce. Y para resumir un poquito, en esta historia se nos cuenta respecto a un padre que tenía dos hijos. Y estos dos hijos pues vivían con él, tenían una muy buena vida en ese sentido hasta el momento donde la historia empieza a desarrollarse. El hijo menor llega con su papá y le dice, papá, quiero la herencia por adelantado. Ahora eso es un insulto, ¿no? Es casi desearle la muerte a tu padre, o sea, a ver, dame lo que me corresponde de una vez. Y aunque la petición es irracional, el padre accede. Según la ley judía, el hijo menor podía acceder hasta a una tercera parte de los bienes. Así que el padre de esta historia se nos dice que divide la herencia y le da su 33% al hijo menor. El hijo menor junta todo lo que tiene, se va a un país lejano y ahí comienza a vivir de una manera desenfrenada, gasta su dinero y su vida totalmente. Llega el punto donde en ese país lejano viene la crisis económica, que es una crisis de hambre, y como él ya no tenía dinero y no puede hacer otra cosa más que resignarse a su situación, pues consigue un trabajo. Pero el único trabajo que pudo conseguir fue ser un pastor, dice el texto, de cerdos. Ahora imagina eso. Es un judío pastoreando cerdos. Para los judíos los cerdos son animales inmundos. O sea, llegó hasta lo más bajo de lo bajo. Y si esa crisis no fue suficiente, la humillación que le siguió fue peor, porque el texto nos dice que incluso él veía la comida de estos animales y decía, oh, se me antoja, quisiera poder comer siquiera de lo que esos animales comen. Y entonces leemos en el versículo 17, y oro a Dios que esta historia, mientras la vayamos leyendo, abra tu corazón y el mío a entender el significado grande que está aquí. Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí, este hijo pródigo dijo,
¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ante el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Así que levantándose, regresó y fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo recibió sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. De modo que salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido hallado. Yo creo que esta es sin duda la parábola más emotiva que hace encontrar que Jesús describa. O sea, la historia es impresionante, digna de una película, probablemente hay alguna ya, porque todo lo que escribe es inaudito y sobre todo el final, ¿verdad? Como este padre, a pesar de que su hijo había despilfarrado su vida y regresa arrepentido, él lo perdona. Creo que pocos padres actuaríamos de una manera similar, sobre todo sabiendo que se gastó el 33% de todo lo que me costó años juntar. Pero el padre lo recibe a perdón. Y quiero hablar primero sobre ese punto. Antes de hablar del perdón, me gustaría hablarte sobre la necesidad de perdón. Porque en esta historia todos somos el hijo pródigo. Incluso si nos sentimos como el hijo mayor que está cerca, que es responsable, que no hace nada malo, o incluso si te crees impecable, como los religiosos de esta historia, ¿verdad? Como que, pues, sí, he pecado, pero no tanto, no tan grave, yo no soy tanto como un hijo pródigo. Pero si te das cuenta, tanto el hijo pródigo, el hijo menor, como el hijo mayor, sostenían la misma opinión respecto al padre. Ambos dijeron: tú no me das lo que me pertenece, o tú no me das lo que merezco. El primero dijo: dame lo que me merezco, porque tú eres duro y yo voy a irme y gastar lo que quiero donde quiera. Y el mayor, aunque se quedó, al final le termina diciendo lo mismo: tú eres un padre que no me da lo que merezco. Este cuate hace esto y el otro y lo recompensas, y a mí que estoy aquí no me das lo que merezco. Ahora, reconozco que hay diferencias en este tema. Algunos de nosotros, cuando estamos a leer este texto, podemos a lo mejor sentir una sensibilidad adecuada. Decir: ¿sabes qué? Sí, yo soy el hijo pródigo. Te identificas, ¿no? Con ese personaje y dices: yo soy el que está lejos. Yo reconozco mi pecado. Y por un lado está bien. Ahora, por otro lado, podrías tú sentirte como un poquito indiferente, ¿sí? Como que esta necesidad de perdón realmente no te afecta. No sientes que sea parte de tu vida. Pero yo quiero decirte que antes de hablar de perdón, como te he dicho, necesitamos entender que hay en nosotros como humanos una necesidad real de perdón. Lo que necesitamos es guerra y no paz. Es curioso, esta semana hablaba con alguien, bueno, no directamente, sino con alguien, conoce a alguien, que está teniendo un conflicto muy grande en su corazón respecto a un tema de pecado. Y él es cristiano, esta persona es cristiana, y se aferra hay una dualidad en su vida en el sentido de decir: quiero pecar, o sea, quiero tener ese estilo de vida que abiertamente es contra Dios, pero a la vez Dios me sigue confrontando y tengo un conflicto. Y si una persona así, o si el común denominador de nosotros fuera hoy con un terapeuta y le contáramos sobre nuestros sentimientos de culpa, de resentimiento, de odio personal, o incluso le comienzas a contar de tus pecados, te diría que el problema no es el pecado, sino tu percepción. Te diría que el problema, y con toda calma, ¿verdad?, con tranquilidad, te vería a los ojos y te diría: todo está bien, ¿no? El problema es que tú eres demasiado duro contigo mismo. Nos dicen eso. Y después te daría muchas explicaciones para mostrarte que eso que tú llamas pecado realmente es una imposición cultural
o religiosa que te impusieron desde niño, y que entonces lo que tú ocupas no es perdón o liberación, sino lo que tú ocupas es perspectiva. Al día de hoy hay personas que si van, por ejemplo, a una terapia y cuentan sentimientos encontrados que tienen, lo que recibirán por respuesta es que no pasa nada, que simplemente vivan como se sienten. Y es una inmoralidad muy grande, porque es como si tuvieras una persona sentada en un incendio a sus espaldas y simplemente pusieras una cortina como para decirle, no te preocupes, ¿no? O sea, no es tan grave como piensas. Es como si ves a alguien con una herida enorme y solo le pones una venda y le das una caja de paracetamol, ¿no? Como que, o sea, no te preocupes, ¿no? Con esto no la vas a ver, tómate esto y no la vas a sentir. Pero lo que ocupamos a veces no es paz, sino guerra. Antes de poder hablar de perdón, debemos realmente darnos cuenta de nuestra necesidad de perdón. Si se siente el calor y el fuego, es porque realmente atrás de nosotros hay un incendio. Si se siente como una gangrena en mi pierna, es porque realmente eso es lo que hay. Hay una infección que está llegando hasta el hueso. Como humanos, de verdad tenemos una necesidad enorme de perdón. Y yo no soy quien para llevarte a que te lo creas, ¿verdad? Yo ni siquiera podría en mis fuerzas hacerte sentir culpable. Pero es una realidad. La Biblia nos presenta el hecho de que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Como en esta historia del hijo pródigo, hemos tomado los buenos dones del Padre y los hemos desperdiciado. Y lo digo con sensibilidad, ¿cuál animales? Si los 10 mandamientos fueran escalones para llegar al cielo, cada vez que tú estamos dando el paso hacia arriba, se estarían desmoronando debajo de nosotros. No podemos negarlo, hemos mentido, robado, traicionado, hemos insultado, asesinado, hemos disfrutado incluso del mal que daña a otros, que nos daña a nosotros mismos. O sea, para acabar pronto, hasta para los filósofos griegos virtuosos, nosotros seríamos cual bárbaros, gente que no se sabe controlar, que vive en sus excesos. De modo que ninguno de nosotros puede ser justificado ante Dios. La verdad es que estamos perdidos. El mucho llorar no nos puede salvar, como el mucho llorar no nos puede librar del castigo o el castigo de un juez que te ha condenado. Y apelando a esta historia, neta, nosotros somos el hijo pródigo que muere de hambre. En esta historia el hijo pródigo se regresa. Pero para nosotros como seres humanos, sin Dios, somos el hijo pródigo que muere de hambre, rodeado de cerdos, olvidados en un campo. Pero por supuesto, el Padre en esta historia, y Dios, que es la representación real de ese Padre, ofrece un camino diferente. Si se dan cuenta, el hijo mayor de la historia de Lucas 15, ¿qué hizo por su hermano? Nada. Él dijo, es su problema. Él se gastó su 33%, se fue a vivir donde quiera. En ningún momento dijo, voy a rescatarlo. Él dijo, tengo yo todo asegurado, me quedo aquí donde estoy. Pero hay otro hermano nuestro que también era rico, que también tenía todo asegurado, que tenía toda la herencia del padre en su poder, pero este hijo, nuestro padre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Fue a un país lejano a buscarnos, nos encuentra tirados en un campo, nos levanta, nos lleva al médico, luego va ante la justicia, satisface por completo nuestra deuda y nos ofrece un trato que nosotros no podemos negar. Dice, dame tu fe y yo te doy nuevamente la adopción. Dame tu pecado y yo te doy mi santidad. Dame tu vida, que es nada, y yo te daré vida por mi muerte. Ese es el evangelio, es el mensaje que predicamos. Que Jesús realmente a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, es el hermano que nosotros necesitábamos, que murió por nosotros y que ese perdón que nos ha conseguido le costó todo absolutamente y hasta el último suspiro de su vida. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese perdón que Dios nos ha otorgado es un perdón realmente hermoso, es un perdón real, es un perdón grande. Y J.C. Ryle, un pastor muy prolífero en su escritura, tiene un tratado muy chido sobre el perdón. Y yo quiero usar parte de ese tratado para describirte este perdón y llevarte a pensar realmente en lo increíblemente hermoso que es el perdón que Dios nos ofrece. Porque para empezar es un perdón grande y amplio. Jesús dijo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Es increíble. O sea, Jesús mismo dice, todos los pecados van a ser perdonados y todas las blasfemias, o sea, los insultos contra Dios y contra la divinidad, van a ser perdonados cualesquiera que sean.
Y antes Dios incluso dice en Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el perdón de Dios es grande, es amplio. No importa lo grande que sea manchada esa pared de suciedad, el perdón de Dios la limpia por completo. Es como esa cicatriz que tienes en ti, ¿verdad? O que has visto en alguien que se ve enorme y que dices tú, no, pues nada lo puede quitar. El perdón del Padre no solamente borra la cicatriz, sino que hace que esa piel sea como al principio, como si nada hubiera pasado. Y ese es justamente el segundo punto del perdón de Dios. El perdón de Dios es completo. O sea, la Biblia nos presenta que Dios se olvida de nuestros pecados. Como el padre de esta historia, nos recibe y nos recibe como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubiéramos abandonado casa. O sea, y esto no se debe a que Dios tenga amnesia. No es como que, o sea, Dios está viejito y se olvidan nuestros pecados. Al contrario, estos pecados han sido totalmente limpiados por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús. Nosotros hemos sido limpiados por completo de todos nuestros pecados. A veces sentimos que no. Incluso tú lees los salmos y David, por ejemplo, le dice a Dios, Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Y yo creo que todos podríamos decir algo así, ¿no? Señor, de los pecados de antes o de mi vida, de mi juventud, cuando no sabía lo que hacía, no te acuerdes. Y en Cristo, cuando tú y yo le decimos a Dios, Dios, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, Dios realmente dice, ¿cuáles pecados? ¿De qué me estás hablando? Porque el perdón que Dios nos ofrece es un perdón que borra nuestro pecado por completo. Pero aparte es un perdón gratuito e incondicional. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque este perdón que Dios nos ofrece no es un perdón que tenemos que pagar por un precio o que tenemos que adquirir por un carácter que nos haga merecedores de esa misericordia. A veces, malamente, creemos y les decimos a otros que para venir a Jesús primero tienes que arrepentirte, ¿sí? Primero tienes que cambiar, que primero tienes que dejar ese estilo de vida y entonces Dios te va a dar su perdón. Les decimos a las personas que para acercarse a Dios ellos tienen que hacer algo. No es cierto, la Biblia nos dice que lo único que necesitamos para recibir el perdón de Dios es una fe simple y pura en Jesús. O sea, si Jesús exige algo para darnos su perdón, es que realmente sintamos que somos personas pecadoras y malas y que en fe reconozcamos nuestra necesidad de Él. Es lo único que Dios nos pide. Por eso su perdón es gratuito y es, como en esta historia, incondicional. Pero aparte el perdón de Dios es un perdón que se ofrece y es un perdón que se da que se ofrece de buena gana. Hay personas que se jactan, presumen, ¿verdad? Decir, yo no perdono a nadie, ¿no? A mí quien me hace algo, me la paga. Y hasta pareciera que eso es algo bonito, ¿no? Lo ves y dices tú, wow, ¿no? Qué padre, guardó esa venganza para que en 10 años ahora se la regrese a quien se la hizo. Y eso no es realmente meritorio en lo absoluto. O sea, Dios no es como estas personas, Dios no es como esos líderes de la historia que no se apiadaban de nadie. Tú lees, no sé, la historia de Benito Juárez, y aunque sí es el emérito de las Américas, y aquí en México lo consideramos como un héroe nacional, hay otra parte de él que no conocías a lo mejor. Y es el hecho de que Benito Juárez, en algún punto, decidió que Maximiliano debía ser fusilado. Fue el último emperador en México. Y este hombre lo apresó y dijo, el 19, creo que 17, 19 de junio, vas a ser fusilado, no hay de otra. Y cuando tú lees la historia es increíble porque de verdad hubieron cientos de personas, cientos de personas de la realeza, de muchas partes del mundo, gente prestigiosa que le rogó a Juárez misericordia por la vida de Maximiliano. Y Juárez no accedió. Incluso una princesa europea viajó hasta México y literal, hay un museo donde está esta figura de cera donde la mujer se hincó ante Juárez rogándole la vida de Maximiliano y Juárez dijo, no puedo, es la justicia. Aún más, el escritor de Jorobado Notre Dame, Víctor Hugo, el de Los Miserables, le escribió una carta a Juárez pidiéndole misericordia por Maximiliano y Juárez no accedió. Porque para él la ejecución de Maximiliano era un acto necesario de justicia. Ahora, Dios no pasa por alto su justicia, pero la cumple en Jesús y nos ofrece un perdón. Y ese es un perdón que se da de buena gana, que se nos invita. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. O sea, el perdón que Dios ofrece es un perdón que se ofrece. No es un perdón oculto que está por allá escondido. Y aparte es un perdón que se ofrece de buena gana. No es como cuando de niño te obligaban a perdonar a otro niño que te había hecho algo malo, ¿no? Y que todo enojado le decías, sí, está bien, te perdono.
No es que tengamos que rogarle a Dios, Dios, perdóname, perdóname. Y por el mucho rogar, Dios dice, bueno, sabes que ya, como que le creo, ¿no? Si quiere ser perdonado. No es así, es un perdón que Dios ofrece, es un perdón que Dios da de buena gana. Pero aparte es un perdón comprobado. Solo lee la Biblia. Abraham era un hombre idólatra y Dios lo rescata. Moisés era un hombre cobarde y Dios lo perdona. Job era un hombre que contradijo a Dios mismo, se rebeló contra Dios en medio de su sufrimiento y Dios aún así lo rescató. Llegas al Nuevo Testamento y te topas con gente como Zaqueo, que era un extorsionador. María Magdalena, una prostituta. Pedro negó a Cristo. Saulo, un perseguidor de creyentes. Y cada una de estas personas, cuando se acercó a Dios, cuando puso en fe su mano en Cristo, recibió un perdón real, completo y que se ha comprobado. Y fuera de la Biblia hay miles de ejemplos, millones de ejemplos de personas que al poner su fe en Jesús y obtener su perdón, realmente fueron liberados. Uno de los clásicos ejemplos que hasta el día de hoy tenemos en nuestros cantos es John Newton. Todos hemos escuchado a lo mejor la historia de él. John Newton, este hombre era un traficante de esclavos que se convierte al evangelio, se arrepiente de sus pecados, obtiene el perdón y los últimos días de su vida luchó contra la esclavitud. Y él es el compositor de un himno que hasta en iglesia hemos cantado. Sublime gracia del Señor con un pecador, etc. Entonces, la Biblia tiene ejemplos grandes del perdón de Dios comprobados y la historia de la iglesia tiene otros cientos de ejemplos donde el perdón de Dios es real, está comprobado. Nosotros mismos somos ejemplo de ese perdón. Y podría decir más, pero quiero terminar diciéndote que este perdón es un perdón actual y eterno. Es un perdón que es útil hoy, pero también va a ser útil y real por la eternidad. El perdón de Dios es un perdón que ofrece vida eterna. Si tú y yo creemos en el Evangelio, la vida y el perdón que se nos ofrece es un perdón eterno. Así que, ¿qué hacer para ser perdonado? Veamos la historia del hijo pródigo. ¿Qué hace este hombre? Él levanta sus ojos al cielo, entra en razón, reconoce que tiene necesidad de su padre y de la casa de su padre y se vuelve a él. Dice, yo voy a regresar a mi padre. O sea, Dios, nuestro Dios, es amplio en perdonar. Y la garantía de ese perdón no somos nosotros. Es Jesús. Jesús como nuestro hermano, como el Hijo de Dios perfecto, como el Hijo de Dios que no se fue de casa, Él es quien asegura nuestro perdón. Para complementar esa historia, no nada más el Padre correría el Hijo, Jesús, y nos recibiría, y el Padre nos diría, recíbelo, y el Padre de buena voluntad y de buena gana diría, los recibo, son míos, tú los rescataste, tú lo trajiste de tierras lejanas. Y cuando Jesús cuenta esta historia, lo que nos está mostrando es que su perdón es grande y su perdón es amplio. Hablando con María Paula ayer sobre este pasaje, traía a mi atención ella un detalle sumamente importante y quiero compartirlo contigo porque creo que da mucha luz a esta historia. Cuando Jesús está con estos religiosos y rodeado de esos pecadores, Él cuenta 3 historias. La que hemos visto ahorita es la tercera, ¿cierto? Este padre que tiene 2 hijos y que da todo para rescatar a uno. Pero en la segunda historia se nos cuenta respecto a una mujer que tenía 10 monedas y que perdió una moneda. Y esta mujer pudo haber dicho, pues bueno, tengo 9 monedas todavía, ¿no? O sea, no hay problema, tengo 9 monedas y me conformo con las 9 y ya, ¿verdad? Pero al contrario, la historia nos cuenta que ella, ¿qué hizo? Volcó toda la casa, como las mujeres saben, ¿verdad? Cuando llegas y la casa está al revés, que la movieron toda y la arreglaron otra vez. Movió toda la casa y encuentra la moneda y luego trae a todas sus amigas y se alegran con ella diciendo, wow, encontré la moneda. Y se la gastó la moneda, ¿verdad? Que encontró. No, pero el punto es este, de 10, Dios está dispuesto a ir por una. Pero la primera historia nos cuenta la historia de un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y uno podría decir, pues tienes 99, ¿no? O sea, ni modo, se perdió una. Es normal que se pierda una oveja en el campo, déjala ir. Pero este pastor deja las 99 y va y busca a la una. Y no solamente la busca, sino que la rescata, la venda, la trae sobre sus hombros, regresa y hace una fiesta con sus amigos. El punto es este. A veces nos creemos indignos de este perdón.
lo hemos escuchado y pensamos que es inefectivo para nosotros, que realmente para nosotros no puede aplicar. No sé si tú te creas 1 entre 2, 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000, pero tu estadística realmente no vale la pena. No vale la pena pensarla y no es importante, porque la historia es la misma. Jesús no deja perder a uno suyo, a uno de los suyos, no importa que esté perdido entre 1000, 10,000 o 1,000,000. Este perdón que Dios ofrece es un perdón para ti. No, no nada más lo veas como que es grande, amplio, hermoso, eterno. Es un perdón para ti, es un perdón para mí. Jesús no deja perder a uno de los suyos. El Padre ve a uno de sus escogidos perdido y Él nos rescata. Él nos ve y nos trae a casa. A veces siente como que tú buscaste a Dios, pero cuando llegas a casa te das cuenta que fue el Padre quien te buscó a ti. Por eso, al final de esta historia, el hijo mayor recibió de su padre la siguiente respuesta: tu hermano estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido hallado. O sea, él no se halló a sí mismo, fue hallado. Así que no fueron nuestros pies lo que nos trajo al Señor. Este perdón es para ti, es un perdón que se ofrece a ti, que es un perdón que nos está casando a nosotros. Y voy a terminar con una frase de San Agustín que me gusta mucho. Fíjate, él dice: Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba fuera. Así que yo por fuera te buscaba deforme como era, lanzándome sobre las cosas que tú creaste. Y tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Yo retenía de lejos aquellas cosas que sin ti no existiesen. Pero tú me llamaste, clamaste, quebraste mi sordera. Tú brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento más hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Esto es lo que Dios te ofrece. Puede que lo estés buscando en otro lugar, pero solo lo vas a encontrar en Dios. Mi primera pregunta es para ti: si has sido ya perdonado. ¿Realmente has sido ya perdonado? Tú que me escuchas, en tu casa, donde estés, bueno, incluso en la grabación, ¿tú ya has sido perdonado? ¿Realmente has recibido este perdón de parte de Dios? Puedes decir con toda confianza: yo tengo este perdón en mi vida. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Él realmente ha hecho una obra donde ha restituido mi pecado, donde lo destruyó, donde lo borró, y ahora yo soy suyo. Porque si no es así, te encuentras en una triste condición, pero tienes la oportunidad de encontrarte en la mejor de todas las condiciones, que es estar perdonado ante Dios. Así que este perdón te lo ofrezco hoy a ti, en nombre de Dios, porque la Escritura te lo ofrece a ti, de parte de Dios. Este perdón está para ti. Y para ti que ya tienes este perdón, yo iría más allá. ¿Tiene congruencia tu perdón? Porque si hemos sido perdonados, eso genera congruencia en nuestra vida. ¿Cómo? Lo veremos después más detalladamente. Pero genera en ti un corazón amante, nuevo, renovado, perdonador. Así que los que necesitamos perdón hoy no son solo los que están fuera de Jesús o que no son cristianos. Todos necesitamos el perdón de Dios a diario, constantemente. La vida cristiana es una vida constante de decirle a Dios: perdóname. Es una vida constante de decir: Dios, gracias por tu perdón. Es una vida reiterada de decir: te necesito. Porque estábamos muertos, pero hemos vuelto a la vida, perdidos, pero hemos sido